Well, good morning, everyone. Muy buenos días. It's an honor and a pleasure to be with you this morning. Para mí es un honor y un placer estar con ustedes esta mañana. It's been my 5th trip to Peru, Este es mi quinto viaje al Perú. and every time I come here, I fall a little more in love with the country. Y cada vez que vengo a su país me enamoro más de él. And I do want to wish you from the United States a very happy Independence Day. Y desde los Estados Unidos yo quiero desearles a ustedes que tengan un feliz día de la independencia. What I want to speak with you about this morning is the subject of truth. Yo quiero hablar con ustedes hoy día acerca de la verdad. And specifically, I want to talk about how we react to the truth. Y sobre todo cómo se reacciona ante la verdad. See, human beings have a funny relationship with the truth. ¿Sabes? Los seres humanos tienen una relación muy graciosa, muy extraña con la verdad. We claim we want the truth, Todos queremos decir que queremos la verdad, but sometimes when we see it, it hurts a little bit. pero cuando nos damos cuenta a veces duele. It sort of reminds me of a story. Y esto me recuerda una historia. There's a story of a man who went to church on Sundays, but during the week he was a very corrupt man. Esta es la historia de un hombre que iba los domingos a la iglesia, pero todos los días de la semana él era un hombre muy corrupto. On Sundays he would dress just right. Los domingos se ponía su mejor traje, He'd smile and hug everybody and shake their hands. sonreía, abrazaba a todos, le daba la mano a todo el mundo. But during the week he lived as if church didn't exist. Pero durante la semana él vivía como si la iglesia ni siquiera existiera. He would cheat people and lie. Era mentiroso, engañaba a la gente, And through his dishonesty he amassed quite a bit of wealth. pero era tan deshonesto y bueno, y por esa deshonestidad juntó mucho dinero, se hizo rico. And he managed to buy a large piece of property. Y compró una propiedad muy And grande. he loved walking through this property and enjoying nature. Y le encantaba caminar por su propiedad, el bosque, disfrutar de la naturaleza. And one beautiful morning he was walking through his property and he was noticing the leaves were falling from the trees. Y una mañana él caminaba por esta propiedad que tenía, por sus tierras, y vio cómo las hojas de los árboles caían. And all the leaves and all the animals were running through the branches. Los animalitos que saltaban de árbol a árbol, And the birds were, flying between the trees. las aves que volaban por el cielo, The rivers were streaming. ese pequeño río que cruzaba su terreno. He was really enjoying himself Y estaba muy contento, disfrutando de ese panorama. when he saw right in his path a bear. Cuando de pronto se le cruza en el camino un oso, And the bear was hungry and it snarled and you could see its teeth. y el oso tenía hambre y se notaba su agresividad, le mostró los dientes. So the man panicked and he ran as fast as he could. El hombre entró en pánico y empezó a correr lo más rápido que pudo. But the bear was faster and as it caught up to him, it knocked him down. Pero el oso era más rápido, fue más rápido, lo alcanzó, le metió un zarpazo y lo tumbó. And as he was laying there, it raised its huge paw up to swipe at him. Y el oso entonces levanta su pata para darle un zarpazo And he said, "Oh my God." y él dijo, Dios mío, The bear stopped. y el oso se detuvo A light came down from heaven. y una luz bajó del cielo. The leaves stopped falling from the trees. Las hojas que caían se paralizaron. The birds stopped in midair. Los pájaros también que volaban quedaron en medio vuelo. The stream stopped streaming. El arroyo dejó de moverse And a loud voice came from the heavens. y una voz del cielo se escuchó. And it says, "You have acted with such hypocrisy in your life. Y decía esta voz, tú has actuado de manera tan hipócrita en tu vida. You tell people you believe in me, but with your actions you show you don't. Tú le dices a la gente que crees en mí, pero tus acciones muestran lo contrario. Why should I save you now?" ¿Por qué debería salvarte? And this businessman said, "That's a good point. Y este empresario corrupto pensó, es un punto válido, ¿no? Maybe I'm not a Christian, Quizás no soy cristiano, but could you make the bear a Christian?" pero dijo, ¿podrías hacer Dios que el oso sea cristiano? And God says, "Very well." Y Dios le dijo, está bien. And the light goes back up. Y entonces esa luz And the desapareció. birds start to fly again. De pronto todo volvió a la And the streams normalidad. begin to stream again. El agua corría, los pájaros And the volaban. bear puts his paws together. Y entonces el oso pone sus manitos juntas He says, "Thank you, Father, for this meal I'm about to receive." y dice, gracias Dios por esta comida que voy a tener. See, the point of that story is this. El punto de la historia es esta, la moraleja es esta. Sometimes when we run into the truth can hurt. Y a veces queremos la verdad, pero la verdad puede doler, ¿no? Especially when we've said we want the truth, but we really don't want the truth. Sobre todo cuando decimos querer la verdad, pero en el fondo realmente no queremos tenerla. Human beings have this very funny relationship with the truth. El ser humano tiene esta relación tan extraña con la verdad. We recognize that it exists, Reconocemos su existencia, but we don't want it to exist in our lives when it's inconvenient. pero no queremos que esté en nuestra vida cuando sentimos que no nos conviene. See, people have no problem with the truth. La gente no tiene problema con la verdad, They have a problem with honesty. creo que tienen un problema con la honestidad.
And there's a very fundamental difference there. Hay una diferencia fundamental. See, we look for things that are comfortable in our lives. Buscamos buscamos comodidad en la vida. And if the truth happens to be comfortable, then great, we'll accept the truth. Si la verdad resulta cómoda para nosotros, la abrazamos. But the minute the truth starts to get uncomfortable, we try to run away from it. Pero cuando la verdad nos incomoda, queremos alejarla. We try to find a way out, like a loophole. Queremos salir de este circuito. Because it is human nature to seek comfort rather than truth. Porque en realidad la naturaleza humana busca más su propia comodidad que la verdad. And C.S. Lewis had something really profound to say about this. El autor inglés C.S. Lewis tiene algo muy profundo que decir con respecto a esto. He said, if you look for truth, you may find comfort in the end. Él dijo, si tú buscas la verdad, puedes encontrar algo de comodidad, de confort. But if you look for comfort, you will not get either comfort or truth. Pero si solo buscas tu comodidad, no vas a encontrar ni la verdad ni una verdadera comodidad. Only soft soap and wishful thinking to begin with, and in the end, despair. Solamente encontrarás burbujitas de jabón, burbujas, una ilusión, pero al final una desesperanza. Do you hear what he's saying? ¿Te das cuenta de lo que él está diciendo? He's making an important point for each of us to know. Creo que está haciendo un punto muy importante aquí para nosotros. Is that truth can bring comfort. Porque la verdad trae cierta comodidad. But if we live our lives seeking comfort only, we won't get comfort or truth. Ahora, pero si solamente tú te dedicas en la vida a buscar la comodidad, al final no encuentras ni verdad ni una real comodidad, tranquilidad. We may live an entire life of comfort. Puedes vivir toda tu vida muy cómodo y feliz. But if we haven't lived in accordance with the truth, in the end, we will face with the truth himself. Pero si tú no has vivido tu vida de acuerdo a la verdad, al final no vas a tener esa comodidad, ni esa paz, ni esa tranquilidad. And that's when comfort will end. Y entonces se acaba la verdadera comodidad que uno busca. If we've rejected the truth he's offered to us. Si rechazo esa verdad que se me ofrece. See, each of us has an emotional barrier or some kind of personal barrier to the truth. ¿Sabes qué? Todos tenemos una suerte de barrera emocional para con la verdad. And I don't care what background you come from, that is the truth. Y yo no sé de dónde vienes tú, pero te aseguro que eso es verdad también en tu caso. And I can tell you this from personal experience. Aún te lo puedo decir desde mi propia experiencia, mi experiencia personal. See, I was raised as a Muslim. Porque yo crecí como musulmán. And I rejected the gospel. Y yo rechacé el evangelio. And I formed my identity as somebody who wanted to be a good Muslim. Y yo formé mi identidad justamente buscando ser un buen musulmán. And as a good Muslim, I wanted to preach Islam and insult Christianity. Entonces, como buen musulmán, yo predicaba Islam y yo insultaba y rechazaba el cristianismo. Now, I wouldn't do it obnoxiously. I wouldn't try to just come out and just be a jerk about it. Pero por cierto, no era ningún tonto, ni muy agresivo, ni violento. But I would make subtle, ways to try to undermine the gospel. Pero de manera muy sutil yo buscaba quitar la credibilidad del evangelio y discutía con los cristianos. And sadly, most Christians had no idea how to respond to my Y challenges. ¿sabes qué? Era lamentable porque yo muchas veces discutía con cristianos y muchos cristianos no sabían cómo responderme. But then along the way, there came people who really did know what they believed. Sin embargo, tuve la fortuna de encontrarme con gente cristiana que sí conocía, sabía lo que creía And they knew why they believed it. y por qué lo creía. And they could answer my challenges. Y entonces pudieron responder mis preguntas, mis desafíos. And in that light, Y a luz de eso, I began to see that maybe Christianity was true. yo empecé a considerar que quizás el cristianismo era verdad. But it took me a long time to come to that conclusion. Pero ¿sabes qué? Me tomó mucho tiempo llegar a esa conclusión. Because I had a personal reason for not wanting to be a Christian. Porque yo tenía una razón, un motivo personal por el cual no quería realmente ser cristiano. The truth became as clear as day. Hasta que la verdad se hizo más clara que el día. But so did the consequences of accepting Pero the truth. también las consecuencias de aceptar esta verdad. And I didn't want to lose my identity. Y yo no quería perder mi identidad. Didn't want to lose all the things that came with being a Muslim. No quería perder todo lo que tenía justamente alrededor de mí siendo musulmán. See, I knew what the truth was, Yo sabía lo que era la verdad. but I also knew what the truth would cost me. Y también supe el costo de esta verdad. And I simply wasn't willing to pay the price. Y yo no estaba seguro en un momento si quería pagar el precio. You see, we often know what things cost, don't we? Muchas veces sabemos cuánto es el costo de las cosas, ¿verdad? But we don't know what they're worth. Pero a veces no tenemos clara conciencia del valor que tienen. That's an important thing for us to realize, friends. Y eso es muy importante, queridos amigos, que nos demos cuenta. If you're a Christian and you're concerned with sharing the gospel, Si tú eres un cristiano y te preocupas compartir el evangelio, sometimes you've been frustrated because you've talked to somebody and they haven't listened. a veces te frustras cuando le hablas a alguien y no te escucha.
Maybe you've answered all their questions about God. Quizás has respondido sus preguntas con respecto a Dios. And they've nodded their head politely and they've smiled at you. Y quizás ellos te han asentido de manera educada, ¿no? Diplomática, And they still disagree with you. pero están en desacuerdo And contigo. these are intelligent, well-meaning people. Y quizás sean personas inteligentes y de buenos You deseos. can't understand. Why don't you get it? Y a veces uno dice, ¿por qué no entiende? And you end up with a headache. Y terminas hasta con dolor de cabeza. It's as if you ran as fast as you could head first into a brick wall. A veces es tan frustrante como cuando uno corre y se estrella contra una pared de ladrillos. It's the same exact result. The wall didn't move and all you get was a headache. Y el resultado es el mismo, ¿verdad? Porque la pared no se movió y tú terminas con dolor de cabeza. And you've asked yourself, why is that? Y te preguntas, ¿por qué? Because oftentimes, yes, there are intellectual objections to the gospel, Porque a veces hay argumentos intelectuales contra el Evangelio, but a lot of times those intellectual objections are a mask over the emotional or personal reasons. pero muchas veces esos argumentos intelectuales contra el Evangelio son una máscara que cubre un motivo emocional. So it's important for us to deal with that, Y es importante que enfrentemos eso también. both in the lives of those who aren't Christians En las vidas de los que no son cristianos, and sometimes even in our own lives. pero aún a veces en nuestra propia vida. See, the cost of truth is very, very profound. El costo de la verdad es algo realmente muy profundo, It has a way of changing the way we see reality. porque cambia la forma en la que vemos la realidad. We claim to see the truth, but we really see the consequences of truth. Porque a veces clamamos la verdad, pero y no estamos conscientes de las consecuencias de la verdad. When you look in the Bible, you see a perfect picture of this. Cuando ves en la Biblia, hay una figura muy clara en la Biblia de esto. In John chapter 18, verses 37 to 38, you see the encounter with Pilate and Jesus. En Juan capítulo 18, en los versículos 33 en adelante, vemos el encuentro de Jesús y Pilatos. It's the trial of all history. Es el juicio de la historia. It's the trial between Jesus and Pilate. Jesús y Pilato, frente a frente. What's interesting is that almost everyone thinks that it's Jesus who's on trial. Lo interesante aquí es que se piensa que es Jesús quien está siendo juzgado. When we look at the whole context of Scripture, you see it's really Pilate who's on trial. Pero en realidad, cuando lo ves en el contexto general de la Biblia, te das cuenta que es en realidad Pilato que está en juicio. See, he's standing right in front of the one who claimed to be the way, the truth, and the life. Porque Él está delante de aquel que dijo ser la verdad y la vida. The very incarnation of truth. La encarnación misma de la verdad. And Pontius Pilate is given this incredible opportunity to ask him any question he could ask him. Y Poncio Pilato tuvo esta increíble oportunidad de preguntarle lo que sea. And he asked him all the right questions, actually, Y hizo las preguntas, but with the wrong attitude. pero con la actitud equivocada. Beginning in verse 37, this is what the Word of God says. Porque comenzando en el versículo 37, esto es lo que la Biblia nos dice. Pilate therefore said to him, "Are you a king then?" Jesus answered, "You say rightly that I am a king. For this cause I was born, and for this cause I have come into the world." Le dijo entonces Pilato, así que tú eres rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. That last bit is really important. Esta última parte del versículo es muy importante. Because what Jesus is saying is that his voice is equal with the truth. Lo que Jesús dice aquí es que su voz, lo que Él dice, es igual a la verdad. Is that when he speaks, truth happens. Porque cuando Él habla, la verdad sucede, se da. And in fact, what he's saying is that your will, your motivations, your reasons for hearing me, Dice, entonces las motivaciones, tus razones para escucharme, or rejecting me, o escucharme o will rechazarme, determine your relationship with the truth. van a determinar tu relación con la verdad. Now, at this point, Pilate can ask him any question he wants. Ahora, en este preciso momento, Pilato pudo haber dicho cualquier cosa o haber preguntado cualquier otra cosa. Standing there right in the middle of this courtyard, Ahí en medio de este patio, de este lugar donde se encontraban, right in front of the way, the truth, and the life. delante de aquel que es el camino, la verdad y la vida. And he asks him the greatest question you could ask him. Y entonces hace la gran pregunta. What is truth? Le dice, ¿qué es la verdad? But Pilate didn't want an answer. Pero en realidad Pilato no quería una See, respuesta. Pilate was a cynic. Porque Pilatos era un cínico. He said, "What is truth?" And with that, he walked out. Porque le dijo, ¿qué es la verdad? E inmediatamente dio la media vuelta y se fue. Pilate's reaction, his question, tell us something about the truth and our reaction to the truth. La reacción que tuvo Pilato nos dice mucho a nosotros acerca de la verdad y las actitudes que tenemos para con la verdad. See, there's a difference between being a skeptic and being a cynic. Porque hay una gran diferencia entre ser un cínico y ser un escéptico. A skeptic is someone who doesn't believe something until there's enough evidence. El escéptico es aquel que no cree en algo hasta que llega a tener la evidencia que lo convence. A cynic is somebody who won't believe it even when there is enough evidence. El cínico es aquel que no va a creer aunque tenga toda la evidencia. And Pilate was a cynic. Y Pilatos era un cínico. So he asked the right question for the wrong reason, Hizo la pregunta correcta pero con los motivos equivocados. then he walked out. Y se fue finalmente.
Now, if you've seen the movie The Passion of the Christ, Si tú has visto la película La Pasión de Cristo, there's a scene that happens right after this trial. hay una escena que sucede justo después del juicio que tienen ahí. And it's consistent with the scriptures, though it's not found in the scriptures. Y eso es consistente con las escrituras, aunque no lo encontramos If ahí. you remember from the scriptures, Pilate's wife Claudia has a dream about Jesus and she's troubled by it. Si tú recuerdas en los evangelios, se dice que la esposa de Pilato tuvo un sueño con respecto a Jesús. And she tells Pilate, don't do anything to this man, have nothing to do with him. Y le mandó decir a Poncio Pilato, no tengas nada que ver con este hombre, Well, porque in the movie, Pilate finds out that Jesus is a Galilean, so he sends him to Herod to be judged. en la película se nos muestra que Pilato descubre que él era de Galilea y lo envía entonces donde Herodes. Because he wants to wash his hands of this whole situation. Porque en realidad Pilato quería librarse del problema. But as he sends him away, he's sort of troubled. Pero entonces él lo envía y de alguna manera se siente conflictuado. And his wife Claudia comes up to him, Y su esposa viene a él, maybe to comfort him, I don't know. no sé, quizás a consolarlo, a animarlo. And Pilate looks at her and he asks the same question of her that he asked of Jesus. Pero Pilato la mira a ella y le hace la misma pregunta que le había hecho a Jesús. He says, what is truth, Claudia? Do you hear it, recognize it when it is spoken? Le dice, Claudia, ¿qué es la verdad? ¿La reconoces cuando se dice? And Claudia says, yes, I do, don't you? Y ella le dice, claro que sí, ¿acaso no tú? How, he says, can you tell me? ¿Podrías decirme cómo? Le dice. And she says, if you will not hear the truth, no one can tell you. Y ella le dijo, si tú no puedes escuchar la verdad, nadie te la va a poder decir. And now Pilate is angry, so he stands up and he looks at her. Entonces Pilato se levanta molesto, la mira And with an anger in his voice, he says, truth? y con una voz así molesta le dice, ¿la verdad? Want to know what my truth is, Claudia? ¿Quieres saber cuál es mi verdad, Claudia? I've been putting down rebellions in this rotten outpost for 11 years. Yo he estado apagando rebeliones en este lugar por 11 años. If I don't condemn this man, I know Caiaphas will start a rebellion. Y si no condeno a este hombre, yo sé que Caifás va a comenzar otra insurrección. If I do condemn him, then his followers might. Y si lo hago, quizás los seguidores de este hombre también inicien otra. Either way, there will be bloodshed. Yo sé que de todas maneras se va a derramar sangre. And Caesar has warned me, Claudia, warned me twice. Pardon? Caesar has warned me. Y César ya me ha advertido, le dice a su esposa. He's warned me twice. Hasta 2 veces me dijo. He swore that the next time the blood would be mine. Y me habían advertido que la próxima vez la sangre que se va a derramar, si algo pasa, va a ser la mía. That is my truth, he said. Y esa es mi verdad, le dijo Pilato. You know what's interesting about that little tirade? ¿Sabes qué es lo interesante de esta situación, de esta escena? He used the word truth quite a bit, Él usó la palabra verdad muchas veces, but he never actually talked about truth one time. pero no habló realmente de ella en serio ni una vez. He talked about the consequences of truth. Habló de las consecuencias de la verdad. You see what happened here? ¿Te das cuenta de lo que sucede? The truth, the consequences of the truth was so powerful Las consecuencias de la verdad eran tan poderosas that it made him confuse the truth with the consequences que of lo truth. hicieron confundirse entre la verdad misma y las consecuencias de la verdad. And so he rejected the truth because of the cost. Entonces él rechazó la verdad por el costo que traía And consigo. that's terribly important for us to recognize. Y eso friends, creo que es muy, muy importante para nosotros reconocer hoy. because sometimes we act the same way, we don't realize it. Porque nosotros actuamos de la misma manera, Whether we're Christians or not Christians, seamos cristianos o no. the price of truth can often taint how we see the truth. El precio de la verdad muchas veces interviene en cómo vemos a la verdad. There was a number of years ago when I was invited to a hospital to visit a man. Unos años atrás me llamaron para que visite a un hombre en un hospital. And he was a very sick man. Era un hombre que estaba muy enfermo. And the hospital chaplain was trying to witness to him and show him the love of Jesus. Y el capellán de este hospital había estado visitando y testificándole del amor de Dios a este hombre enfermo, Because the man was a Muslim. porque el hombre era un musulmán. But the man was also Arabic, and so he had a little bit of a language barrier. Pero este señor además venía del extranjero, solo hablaba árabe, no hablaba el inglés muy bien. So the chaplain said, would you come and speak to him? Entonces el capellán que me conocía me llama y me dice, ¿puedes tú venir a hablar con él? So I said yes, and my wife and I went to the hospital. Entonces le dije, claro, ¿cómo no? Y mi esposa y yo fuimos al hospital a visitarlo. Now the man's hospital room wasn't far from the elevator. Su habitación estaba muy cerca del ascensor. So as we opened up the elevator doors, we walked out. Así que apenas se abrió la puerta del ascensor, salimos. You could almost smell the sickness in the air. ¿Sabes? Era como que podías oler la enfermedad en el ambiente. So we walked into his room, and there he was. Entramos a su habitación y lo vimos ahí a él, This smiling face con una cara with sonriente, all these tubes sticking out of his body. y estaba todo conectado, lleno de tubos y alambres. In an expression of true Arabic hospitality, he stood up to shake my hand. Y él, con esa hospitalidad árabe que tenía, se enderezó y extendió su mano para saludarme. So I said, Ammo, sit down. Ammo means uncle. Y yo le dije, amo, siéntate. Amo significa tío en árabe.
Now, he's not my real uncle. In Arabic culture, like in Peruvian culture, we call respected people who are older than us uncle. Ahora, en nuestra cultura, en la cultura árabe, cuando tú conoces a una persona mayor que tú, de manera respetuosa le decimos tío. Creo que también pasa aquí en el Perú, ¿verdad? So I said, sit down, sit down. Y le dije, siéntese, siéntese, porque él se quería levantar a saludarme. So he sat down and we began to have a conversation. Entonces se sentó en su cama y empezamos a conversar. He said, I heard you became a Christian. Maybe you could answer my question. Y entonces él me dijo, me han dicho que tú te has convertido en cristiano. Yo tengo algunas preguntas. And I said nervously, I don't know, I guess I'll try. Entonces le dije nerviosamente, bueno, voy a tratar de responderte. So we began to have a conversation about all the scientific and philosophical and historical reasons why I thought Christianity Y was así true. comenzamos una conversación y yo pude explicarle todas las razones científicas, filosóficas, históricas por las que yo me hice cristiano. And he was nodding politely and understanding what I was saying. Y él asentía de manera muy educada cuando me escuchaba. But he wasn't really getting it. Pero yo me daba cuenta que él realmente no estaba captando lo que yo le He wasn't decía. accepting it as the truth. No aceptaba esto como verdad. It was as if there was a mask of stone put over his face. Parecía que tenía una máscara de piedra. Nothing I was saying was cracking that stone. Y en realidad nada de lo que yo le decía estaba penetrando a través de esa máscara. But then I noticed something about, who wasn't in the room. Pero me di cuenta de pronto, al conversar con él, que faltaba alguien en ese cuarto. Because just like Peruvian culture, extended family is very important to Arabs. Porque yo me doy cuenta que como para ustedes, la familia es muy importante también para nosotros en nuestra cultura. But there he was in that hospital room alone. Pero él estaba ahí solo. Nadie había ido a verlo. And I needed to know why that was. Entonces yo tenía que saber por qué pasaba. It turned out that his wife had passed away a number of years before. Y entonces al preguntarle me contó que su esposa había fallecido ya años atrás. And his children were on their way from the old country to come visit him. Pero sus hijos vivían en el extranjero y estaban de hecho viajando a verlo. Because in just a few days he was going to undergo a very, very intense and risky surgery. Porque justamente él estaba programado para una cirugía de alto riesgo unos días después. Entonces sus hijos estaban viajando para acompañarle por esa cirugía. So I asked him an important question. Entonces yo le hice esta pregunta, una pregunta importante. I said, Ammo, let me ask you this. Le dije, amo, déjame preguntarte. We've been talking for quite some time now. Ya habíamos charlado muy buen rato. If you were to become a Christian, if you were to understand what I was saying, and not understand, but accept what I was saying, Digo, mira, si tú te volvieras cristiano, si tú aceptaras todos los argumentos que yo te estoy dando, and you gave your life to Christ right now, y si te entregaras a Cristo ahora mismo, what would happen? ¿qué pasaría? What would happen in your life? ¿Qué pasaría con tu vida? He paused and he looked at me. Él pausó y de pronto me miró fijamente And I finally saw the stone mask crack. y yo finalmente me di cuenta que esa máscara de piedra se empezó a rajar. He said, if I believed this, Y me dijo, si yo creyera esto que tú me dices, I would die in this country alone. moriría en este país solo, Because they would reject me. porque toda mi familia me rechazaría. And I told him this. Pero yo le dije esto, I know what it's like to face that kind of a risk yo sé lo que es enfrentar ese riesgo and the fear that comes with it y el temor que trae consigo and the pain that comes along. y el dolor que viene. I know what the truth costs. Yo sé que la verdad cuesta, But can I tell you, Uncle, that it's worth it? pero le dije, tío, ¿sabes qué? Vale la pena. All the evidence I had given him for the gospel, Toda la evidencia que yo le había dado a favor del Evangelio, all that was important. todo era importante, But it was discussion of the personal cost of truth that caused the stone to crack. pero fue el discutir el costo de la verdad en términos muy personales lo que hizo que él empiece a considerarlo. And as I left that room, he asked me an important question. He said, can I keep the Arabic Bible you brought with you? Pero mientras yo me despedía, él me dijo, espera, ¿puedo quedarme con esa Biblia que has traído? Porque él llevó una Biblia en árabe. Recognition of the cost of truth Reconocer el costo de la verdad can sometimes get us a way to share the truth with people. es quizás una forma en la que nosotros podemos compartir el Evangelio con la gente. Because people have so many reasons for rejecting the gospel. Porque la gente tiene muchas razones para rechazar el Evangelio. Whether it's the desire to maintain their identity and their culture, Puede ser el deseo de mantener su cultura y su identidad, or it's the fear of loss, o el temor a la pérdida, a perder algo, or maybe they've undergone some kind of horrible trauma in their life. o quizás han pasado por una experiencia traumática And they wonder, where was God when I was going through this? y pueden decir, ¿dónde estaba Dios cuando yo sufría tal cosa? And so not only do they not believe that God is good, No solamente no creen que Dios es bueno, but they live with an anger towards him. sino viven resentidos contra Dios. Listen to the words of Elie Wiesel.
Escuchen las palabras de Ali Wiesel. Elie Wiesel wrote a book called Night. Este señor escribió un libro llamado Noches. And in this book, he recounts his days in the death camps of Auschwitz. Y en este libro él cuenta lo que vivió en los campos de concentración, en el campo de Auschwitz. How he lost his mother and his sister. Cómo perdió a su madre y a su hermana. And after some time trying to survive there with his father, his dad eventually died. Y también pasó luego con su padre mucho tiempo, pero al final él también muere. And when he arrived at Auschwitz, the men and the women were segregated. Y al final, cuando llegan a este campo de concentración, se separaban a los hombres de las mujeres. And he never saw his mother and sister again. Nunca volvió a ver a su madre y a su This is hermana. what he says. Pero esto es lo que él dijo. Never shall I forget that night. Nunca voy a olvidar esa noche. The first night in camp, La primera noche en ese campo. which has turned my life into one long night. Y se volvió mi vida una larga noche. One night that has been 7 times cursed and 7 times sealed. Una noche que fue 7 veces maldecida y 7 veces terrible. Never shall I forget that smoke that is of the crematorium. Nunca voy a olvidar ese humo del crematorio. Never shall I forget those flames which consumed my faith forever. Nunca voy a olvidar esas llamas que consumieron mi fe para siempre. Never shall I forget those moments which murdered my God and my soul and turned my dreams to dust. Nunca voy a olvidar esos momentos que mataron mi alma y destruyeron mis sueños y los hicieron polvo. And later he said this. Y más adelante él dice, Some talked about God, of his mysterious ways, algunos hablan de Dios y sus caminos misteriosos, of the sins of the Jewish people, o de los pecados del pueblo judío, and their future deliverance. pero de su liberación futura. But I had ceased to pray. Pero yo ya he dejado de orar. How I sympathized with Job. ¿Cómo simpatizo con Job? I did not deny God's existence, but No. I doubted his absolute justice. No niego la existencia de Dios, pero déjeme decir, yo sí dudo de su justicia. That kind of a thing can put a barrier between us and the gospel. Ese tipo de barrera, ¿no?, puede surgir en la vida en alguien que no quiere aceptar el In a evangelio. room this size with a crowd this big, En un lugar como este y con tantas personas, someone in this room has either gone through something like that, yo estoy seguro que quizás alguien ha sufrido cosas quizás como esta, or you're going through something like that now. o de repente estás pasando por una situación muy difícil en este mismo momento. And that can be such an important and traumatic experience in our lives. Puede ser una experiencia traumática en la vida. But the question is this. Pero la pregunta es la siguiente: Will we let ourselves let that trauma keep us from the gospel? ¿vamos a dejar que esa experiencia traumática te aleje del evangelio? A gospel that says, I see your pain. Es un evangelio que te dice, donde Dios te dice, yo sé de tu dolor. A God who actually went through pain himself. Pero es un Dios que Él mismo sufrió y vivió en carne propia. It isn't just the religious people or the traumatized people who reject the gospel for personal reasons. ¿Es solamente la gente traumatizada la que rechaza el evangelio o otro tipo de persona que rechaza? Sometimes our scholars say they reject God because of the evidence Algunos eruditos dicen que rechazan a Dios por evidencias or because of the lack of evidence. o por falta de evidencia. But the reality is they reject him because of a personal reason. Pero la realidad es que ellos rechazan a Dios por motivos personales. Consider the words of Thomas Nagel, one of the best philosophers in the United States. Déjame citarte las palabras de Thomas Nagel, uno de los filósofos más conocidos en los Estados He's an Unidos. atheist at the New York University. Él es ateo y profesor de la Universidad de New York. He says, I want atheism to be true. Él dice, yo quiero que el ateísmo sea verdadero. And I'm made uneasy by the fact that some of the most intelligent and well-informed people I know are religious believers. Y me siento incómodo por el hecho de que algunas de las personas más inteligentes que conozco son muy informadas, son creyentes, religiosos. It isn't that I don't believe in God and naturally hope that I'm right in my beliefs. Y no es correcto en mi sistema de creencias que yo espere que no exista Dios, I don't want there to be a God. Pero- I don't want the universe to be like that. pero no quiero que haya un Dios y no quisiera que el universo sea así. And also, you see, he says, I hope there is no God. ¿Te das cuenta? Y resalté sus palabras, yo espero que no haya un Dios. That has nothing to do with evidence, No tiene nada que ver con evidencia, everything to do with desire. tiene que ver con sus deseos, su deseo personal. Everyone has some level of a barrier to belief. Todos tenemos algún nivel de, alguna barrera que nos impide creer. See, our personal reasons are desire, Nuestras razones personales, nuestros the deseos, cost of truth el costo de la verdad can eclipse the gospel. puede eclipsar el Now, evangelio. why is that? ¿Y por qué? Think about the moon, for example. Pensemos en la luna por un momento. The moon is just a small dead rock. La luna en realidad es como un pedazo de piedra muerta
It's 1/6 the size of the earth. es un sexto el tamaño de la Tierra, And it's millions of times smaller than the sun. es muchísimo más pequeña que el Sol, But when the moon moves in front of the sun, it blocks out its glorious radiance. pero cuando la Luna se pone delante del Sol, bloquea todos esos maravillosos rayos solares. How can this small dead rock block out the glorious sun? ¿Cómo un pedacito de piedra muerta que está ahí en el espacio puede bloquear la luz del Sol? It's because it's so close to us. Porque está tan cerca de nosotros. I think that's what the consequences of truth are like. ¿Y sabes qué? Yo creo que eso también así es las consecuencias de la verdad. The cost of truth is a small dead rock. Las consecuencias de la verdad es como una piedra muerta, But because we hold it so close to us, pequeña, pero que está tan cerca de nosotros, it blocks out the glorious sun, God's own sun, que He nos provided for us. bloquea este sol glorioso, el mismo Dios. So we have to move it out of the way. Así que tenemos que quitarla del camino. And search ourselves and talk to others about whether or not there's a small dead rock in the way of the sun. Buscar dentro de nosotros mismos, reflexionar acerca de eso y darnos cuenta cuál es esa roca muerta que está So ahí. how do we do this, friends? Pero ¿cómo lo hacemos, queridos amigos? We do this in several ways. Lo podemos hacer de varias formas. We have to ask questions that are open-ended. Tenemos que hacernos preguntas abiertas, We have to ask questions about the consequences of truth. preguntas acerca de las consecuencias de la verdad. Because until the heart is open, the ears stay closed. Porque ¿sabes qué? No es hasta que el corazón se abre, mientras no se abre el corazón, los oídos van a seguir cerrados. Now, Jesus did this all the time. Y Jesús hizo esto todo el tiempo. If you'll notice something about the way Jesus interacted with people, Si te das cuenta cómo Jesús interactuaba con las personas, he almost always answered a question with a question. él siempre respondía una pregunta con otra pregunta. Someone says, "Good master, what must I do to attain eternal life?" Por ejemplo, el joven que le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? And he answers by asking, "Why do you call me good?" Y le responde, ¿por qué me llamas bueno? He does this numerous times. Y esto él lo hace muchas veces en los You look in evangelios. Luke chapter 20, Oh, Lucas 20, por ejemplo. when the scribes and the Pharisees and the lawyers come to him, Cuando los maestros de la ley y los escribas vienen a and Jesús they ask him the questions to try to trap him, y le hacen una pregunta tratando de engañarlo, they say, "What authority do you have to do and say the things you're doing?" le dicen, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Jesus wants to uncover their motivations for asking the question. Y Jesús les lanza una pregunta para descubrir su verdadera motivación. He wants to uncover their insincerity. Él se daba cuenta que ellos no eran sinceros. So he asked them a question back. Así que les lanza otra pregunta. He says, John's gospel, was it from men, John's baptism, was it from men or from God? Les dice, ¿el bautismo de Juan era de los hombres o de Dios? Now they realize that they're going to be caught in a trap here. Y ellos se dieron cuenta que eso también era una cosa complicada, una trampa para ellos. If they say it's from men, the people will get mad because they love John. Porque ellos se daban cuenta y decían, si decimos que es de los hombres, la gente se va a molestar. If they say it's from God, then Jesus will say, why didn't you follow Y him? si decimos que es de Dios, era de Dios, y Jesús nos va a decir, ¿y por qué no le hicieron caso entonces? So they reason among themselves and say, we don't know. Entonces ellos lo comentan, ¿verdad? Ven los pros y los contras, y al final dicen, bueno, no, Jesús, no sabemos. See, with this question, Jesus uncovers something. Pero ¿sabes qué? Esa pregunta que lanzó Jesús descubrió algo. They asked a question not to get an answer, Porque ellos hacían una pregunta, no porque querían una respuesta, but to show Jesus as a fraud. sino porque querían hacer parecer a Jesús como un fraude. So Jesus says to them, if you don't give me an answer, then I won't give you an answer. Entonces Jesús, con mucha inteligencia, les dijo, si ustedes no me responden, tampoco yo les voy a You responder. see, friends, the content of the question is never as important as the intent of the ¿Te question. das cuenta? El contenido de la pregunta es tan importante como la intención de la pregunta. And Jesus exposes this by asking questions. Y Jesús reveló esas verdaderas intenciones al lanzar esa pregunta. And we can do that with people that we encounter. Podemos hacer lo mismo nosotros también cuando estamos interactuando con otras We should ask those personas. questions of ourselves all the time. Y también tenemos que hacernos preguntas a nosotros mismos. What does it mean to follow Jesus? ¿Qué significa seguir a Jesús? Do I hold back from following Jesus fully because of the cost? Quizás estoy retrayéndome de seguir a Jesús por lo que implica, Because there are consequences to following porque Jesus. ciertamente hay consecuencias de seguir a Jesús por completo. So we have to ask questions. Así que hay que hacer But preguntas. then we have to do something else that was very hard for people to do. Pero también hay que hacer algo más, y es algo que es muy difícil de hacer. We have to listen to the answers. Hay que escuchar esas respuestas. Now, this is a very hard thing for us to do. Ahora, eso es muy difícil para nosotros, Because ¿verdad? oftentimes we ask a question waiting for the reply Porque muchas veces hacemos una pregunta y esperamos la respuesta just so we can reply back. solamente para volver a responder. We talk more than we listen.
Hablamos más de lo que escuchamos. We need to listen. Pero hay que aprender a escuchar. Because oftentimes people will tell you what the price they have to pay is. Porque muchas veces el verdadero precio If we de just listen carefully. la verdad va a salir en la conversación si About escuchas con cuidado. About a year after I became a Christian, I got a phone call. Después de un año de ser cristiano, yo recibí una llamada a mi casa. I had moved into a new home, so I had a new phone number. Yo me acababa de mudar a una nueva casa y tenía un nuevo número telefónico. So when I got a call, I was kind of surprised. Así que cuando sonó el teléfono me sorprendí. I answered the phone, and there was this Arabic woman on the phone. Y contesté el teléfono y reconocí la voz de una mujer en árabe. She said, Mr. Murray, I heard you became a Christian. How could you do this? Y escuché y me decía, señor Murray, he escuchado que usted se hizo cristiano. ¿Cómo pudo haber hecho eso? So I said, okay, I get a chance now to share the gospel with somebody. Así que yo dije, ahora tengo la oportunidad de predicar el evangelio a esta mujer. So I laid on a dissertation of the Christian faith to her. Entonces yo me largué con una disertación larguísima sobre la fe cristiana. For 20 minutes, I gave her the historical, the philosophical, the religious. Y por 20 minutos en el teléfono yo le hablé a esa mujer de la filosofía, la historia, la ciencia. And I was so proud of myself. Y me sentí tan orgulloso de mí mismo. And then when I was done, I said, what do you think of that? Y cuando terminó, le dije, bueno, entonces ¿usted qué piensa, señora? Expecting a long silence as she took in my brilliance. Y una gran pausa, un silencio largo. And then she said to me, Mr. Murray, that's all very nice. Y me dijo, señor Murray, eso está bien. But I wanted to know how you could become a Christian knowing it could cost you everything. Y me dijo, pero yo solo quería saber cómo usted se hizo cristiano cuando eso le puede costar a uno todo. I just want to know, is it worth it? Solo quiero saber si vale la pena. See what I did? ¿Se dieron cuenta lo que yo hice? I didn't listen to her at No, all. yo realmente no le había escuchado a esa I mujer. took a long walk off a very short cliff. Es como caminar muy cerca de un precipicio. I didn't have to go that long. Yo no debí de seguir avanzando. And I made a fool of myself. Y realmente me porté como un tonto. Because she just wanted to know, is Jesus worth it? Porque ella solamente quería saber si Jesús era digno de ser aceptado, seguido. So if we listen, Así que escuchar, we can hear those who are asking the questions. podemos escuchar a esas personas y sus respuestas a las preguntas We can answer them in the right way. para responderlas de la manera adecuada. So we ask questions, Así que hacemos we preguntas, listen to the answers, escuchamos bien esas and respuestas, then we commit to being with them. pero entonces nos comprometemos para seguir con ellos en este You know, camino. Matthew 28:19 is called the Great Commission. Porque en Mateo 28, 18 al 20 tenemos ahí la gran comisión. It's not called the Great Suggestion. No es la gran sugerencia, It's not called the Great Get Around to It When You Can. no es ese gran encargo que debes hacer si puedes o no. Jesus says in Matthew 28:19 Jesús nos dice ahí en ese pasaje de Mateo that yes, we're to preach the gospel, que tenemos que predicar el but evangelio, we're to make disciples of people. pero también dice hay que hacer discípulos And that requires commitment. y eso demanda un compromiso. That's why it's called the Great Commission, because it requires commitment. Y es por eso que se llama la gran comisión, porque exige de parte nuestra un compromiso. Because someone's going to ask you, yes, I've seen that the truth has a price. Porque alguno te puede decir, sí, me doy cuenta que la verdad tiene un precio, But they're going to ask you a question now. pero luego te hacen una pregunta a ti. Where will you be when I pay it? ¿Y dónde vas a estar tú cuando yo pague ese precio? See, as the body of Christ, we're supposed to come alongside those who are hurting. ¿Sabes? Como cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que estar siempre al lado de las personas, sobre todo aquellas que sufren. And when they suffer the loss of family or culture or whatever it might be, Porque cuando ellos sufran la pérdida de su familia o la pérdida de la cultura, we can be family for them. podamos ser nosotros esa familia que ellos pierden. We can help find them a job. Ayudarlos a encontrar un trabajo. In their lonely moments, we can comfort them. O cuando estén solos, podamos consolarles. And it makes it easier to accept the truth when they know that someone's there to go walk with them. Es más fácil aceptar la verdad para la persona que sabe que va a ser acompañado, que va a tener gente cerca. It was one of the most important parts of my journey to Christ. Y eso fue una de las partes más importantes de mi caminar con Cristo. Was that loving Christians knew what I would go through, Porque muchos amigos cristianos que me amaban sabían lo que yo estaba pasando y lo que iba a pasar. and they were willing to go through it with me. Pero estuvieron dispuestos a acompañarme a lo largo de ese camino. And in doing that, they reflected Christ. Y al hacer eso, ellos reflejaban a Cristo. Because Christ went through it all before we did. Porque Cristo hizo lo mismo con nosotros. The Savior that they followed was the Savior who took on my suffering and my pain. Porque el Salvador que ellos siguen es el mismo que tomó mi dolor y mi sufrimiento también. And because they recognized that He did that for them as well, Y porque ellos reconocieron que Cristo hizo eso por ellos también, they were willing to imitate Him and go through pain with me. tuvieron esa
seguir el ejemplo de Jesús y me acompañaron en ese dolor también a mí. So we ask the questions. Así que hacemos la pregunta, We listen for the answers. escuchamos atentamente la And respuesta, we commit to sticking by people as pero they go through pain. nos comprometemos con las personas, acompañarles por su camino, Now, they might acompañarles have- por su dolor. Now they might ask you this question. Ahora, déjame lanzarte esta pregunta. Okay, this truth has a price. Bueno, la verdad tiene un costo And let's say it's true. y digamos que es cierto. But can you tell me if it's worth it? ¿Puedes decirme, ¿vale la pena? Why should I follow this Jesus if it's going to cost me everything? ¿Por qué tengo que seguir a este Jesús y me va a costar todo? I asked that question over and over again. Yo me hacía esta pregunta una y otra vez. You see, I learned something during the 9 years it took me to become a Christian. ¿Sabes qué? Yo aprendí algo. A mí me tomó 9 años No, llegar a ser cristiano. I found the answers within 2 years. Yo creo que en 2 años yo tuve todas las respuestas que buscaba. But I was playing with the truth for 7 more years. Pero estuve jugando con esta verdad por 7 años más. Because here's the truth, friends. Porque esta es la verdad, mis queridos amigos. The answers aren't hard to find. The answers are hard to accept. Las respuestas no son tan difíciles de encontrar. Las respuestas son difíciles de aceptar. But we can show our friends that the truth is worth accepting. Pero podemos demostrar a los demás que esa verdad es digna de ser aceptada. Here are the words of Blaise Pascal, the famous scientist and philosopher. Tenemos aquí las palabras del famoso filósofo y científico Blaise Pascal. He said, men despise religion. Y él dice, los hombres desprecian la religión, They hate it and are afraid it may be true. la odian y temen miedo que pueda ser cierta. The cure for this is first to show that religion is not contrary to reason, La cura para esto es, en primer lugar, mostrar que la religión no es contraria a la razón, but it's worthy of reverence and respect. sino digna de reverencia y respeto. And here's the important part. Pero esta es la parte más importante. He said, next, make it attractive. Y luego, hacerla atractiva, Make good men wish it were true, para hacer que los buenos hombres deseen que sea verdad, and then show them that it is. pero finalmente mostrarles que sí lo es. Our job is to make sure people see that the truth is worth believing. Nuestro trabajo es hacer que la gente se dé cuenta de que la verdad es digna de ser perseguida. Because the gospel is not about answering questions. Porque el Evangelio no es solamente responder It's preguntas, about answering people. sino es responder a personas. See, questions don't need answers, Las preguntas no necesitan tanta respuesta, but people do. pero la gente es la que necesita esa And if we can respuesta. show them that the answers are found in Christ, Y si demostramos que las respuestas están en Cristo, they'll begin to see the worth of it all. si pueden ver el valor que tiene, The first thing that the gospel does for us is it provides us our answers to our deepest struggles. lo primero que hace el Evangelio es justamente responder hasta nuestras luchas internas más grandes. The biggest question you can get from people who don't believe in God is, why is there so much pain and suffering if God Y exists? por lo general, una de las preguntas que hace la gente es ¿por qué hay tanto sufrimiento y dolor en el mundo? That's the question everyone asks, isn't it? Y es la pregunta que todos hacen, ¿verdad? When we're alone at night and we're sitting there with our thoughts only, Quizás solamente cuando estás solo ahí, cuando estás pensando, and we hear some tragedy that comes from close or far away, o nos enteramos en las noticias de una tragedia que pasó en la ciudad o muy lejos al otro lado del mundo, we ask, God, how could you let this happen? y decimos, no, Dios, ¿por qué pasa eso? Are you even there? ¿Estás ahí realmente, Dios? The only answer, friends, I'm convinced, is in the gospel. La única respuesta, amigos queridos, está en el Evangelio. Because every other religion and every other worldview tells you something that doesn't satisfy. Porque las demás religiones nos dicen cosas que realmente no satisfacen al hombre. Islam tells you that suffering exists because we haven't obeyed God well enough. El Islam nos va a decir que el sufrimiento existe porque en realidad no nos sometemos a Dios, a Alá. And all the suffering is just a test. Y que todo el sufrimiento es una prueba. And maybe you'll go to heaven and maybe you won't. Y quizás vayas al cielo, quizá no. You've got to do enough good things to get there. Porque tienes que hacer muchas buenas cosas para llegar al cielo. But the God of Islam does not engage with suffering directly. Pero el Dios del Islam no se relaciona, no se involucra con el sufrimiento para nada. In all the Eastern religions, En las religiones orientales they'll tell you that suffering is an illusion. te dicen que el sufrimiento es una ilusión. It's an illusion brought on by the fact that you forgot that you are God. Y es justamente una ilusión porque el hecho de que tú te olvidas que tú eres Dios. And then when you realize that you have a godlike status, Pero cuando te das cuenta que tú eres un Dios, all suffering will cease va a desaparecer tu sufrimiento. because the illusion will go away. Esa ilusión entonces se va a ir. Atheism tells you, well, that's just tough luck. El ateísmo te va a decir simplemente, bueno, es mala suerte. Bad things happen and that's just the way it is. Porque las cosas malas pasan y así es la vida. Children die at childbirth Niños que mueren al nacer and there's no rhyme or reason to it. y no hay ninguna razón real para eso. And there's no meaning or purpose. Ni hay ningún significado ni propósito en la vida. So let me ask you a question. Entonces déjame preguntarte, Is that how you think life really is? ¿así piensas tú que es la vida? That suffering is just a test? ¿Que el sufrimiento es solo una prueba? That it's all an illusion? ¿O que es una ilusión?
Or that it's just, accepted, it's the way it is? ¿O hay que aceptarlo pues porque pasa? Or is O- it really the case that suffering is real? ¿O el sufrimiento es real And that suffering is so real that God himself experiences y it? es tan real que fue Dios mismo que decidió experimentarlo? See, God doesn't tell you that it's an illusion. Dios no te dice que el sufrimiento es una ilusión. To tell you that your suffering and my suffering is an illusion, No, decir que tu sufrimiento y el mío es simplemente una ilusión, I think that insults your dignity. creo que insulta nuestra dignidad. If you've lost someone close to you, you know what it means to lose someone who's real. Porque si tú has perdido un ser querido, te das cuenta lo que es. To have that relationship severed is real. Porque esa separación que sufres al perder un ser querido tan cercano es real. And that's what the cross is all about. Pero de eso se trata la It's cruz. about the suffering we go through because of our sin and because of the condition of the world. El sufrimiento que se vivió en la cruz por nuestro pecado. And at that cross, there is something that happens. ¿Sabes qué? En esa cruz pasó algo. The God of the universe himself takes on suffering. El Dios mismo, el Dios creador del universo, se encarna y toma en sí mismo el sufrimiento y el dolor. And in taking on the punishment that you and I deserve, Y cargando ese castigo que tú y yo merecíamos, because of the sin that we've created that separates us from God, por ese pecado que nosotros cometimos y que nos separó de Dios, the God of the universe restores our relationship. el Dios del universo restaura esa relación. The suffering that you and I have experienced El sufrimiento que tú y yo experimentamos from the severing of our relationships por lo que podemos haber perdido, por esa relación and perdida, the severing of our relationship with God o por nuestra desconexión de Dios, is reconciled in the cross. se reconcilia en la cruz. Only in the cross is suffering real Solamente en la cruz el sufrimiento es real, and suffering dealt with. pero se enfrenta, se lidia con este sufrimiento. You won't have all your questions answered. Quizás no tengas respuesta a todas tus preguntas. That's not going to happen on this side of heaven. No creo que pase de este lado. But you will have the central questions answered. Pero sí vas a tener esas preguntas, las preguntas principales respondidas. The questions like, are we here for a purpose? ¿Estamos aquí con un propósito real? What is that purpose? ¿Cuál es ese propósito en la vida? How do we deal with suffering? ¿Cómo lidiamos con el sufrimiento? Is there a better life? ¿Hay una mejor vida? Every one of those questions is answered at the same time at the cross. Esas preguntas se responden al mismo tiempo en la cruz de Cristo. The cross tells you that there is a God, La cruz te dice que hay un Dios, that God cares about you, que a ese Dios tú le importas, that your moral choices have que consequences, tus decisiones morales tienen consecuencias, and God respects your moral choices. que Dios respeta tus decisiones morales. Otherwise, there wouldn't be a cross. Si no, no hubiera una cruz. That the purpose you are here for is relationship. Pero y el propósito por el cual tú estás aquí y yo estamos aquí es porque hay una relación, para tener una relación. And that there is a better life to come. Porque si hay una vida después de la And muerte. the cross makes that possible. La cruz hace posible eso. Every other religious system Cualquier otro sistema religioso que existe tells you that you have to earn God's love. te dice que tú tienes que ganarte el amor de Dios. And maybe if you're lucky, you'll get to heaven. Y quizás si tienes suerte vas a ir al cielo. Only in the Christian faith Solamente en la fe cristiana are you shown something se te muestra algo, that you are valuable just because you exist. que tú eres valioso porque tú And existes. God shows you your value Y Dios te muestra el valor que tienes by what He's willing to pay for you por el precio que Él estuvo dispuesto a pagar por ti and what He's willing to pay for me. y por el precio que pagó por mí también. The central questions have answers Las preguntas principales de la vida tienen respuesta because of what God has done for us. por lo que Dios ha hecho por C.S. nosotros. Lewis put it so beautifully. C.S. Lewis una vez más lo pone de manera preciosa. He said, but the great thing to remember is this. Y él dijo, pero por lo que más debemos recordar es que Though our feelings come and go, His love for us does not. aunque nuestros sentimientos van y vienen, su amor por nosotros no varía. It is not wearied by our sins No se cansa por nuestros pecados or our indifference. o nuestra And indiferencia, therefore it is quite relentless in its determination that we shall be cured of those sins. sino que Él tiene una firme determinación de que seamos curados de esos pecados At whatever cost to us, a cualquier costo para nosotros at whatever cost to Him. y a cualquier costo para Él. And that's where the beauty of the gospel comes into play, friends. Y es donde entra este hermoso evangelio que tenemos. You know, God is a poet. Dios es un poeta. He takes existence and He weaves poetry with existence. Él escribe poemas en base a la existencia. Because we resist God because of the cost of the truth. Nosotros nos resistimos a Dios por el costo de la verdad. But the reality is that the truth incarnate paid the price for you. Pero la realidad es que la verdad encarnada pagó ese precio ya por ti. We sing this song sometimes in church.
Cantamos a veces algunas canciones en la iglesia. And I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Hay una canción, un himno que dice, no sé cuántas, could you please repeat that? I'll never know how much it cost Nunca sabré cuánto costó to see my sin on that cross. ver mi pecado en esa cruz. Whatever cost we have to pay is nothing compared to what he paid for us. Cualquier costo que tú tengas que pagar no es nada comparado a lo que Él tuvo que pagar en la cruz. That's not a matter of my opinion. Y esto no es solo mi opinión, That's a matter of fact. creo que es un hecho, The cross is a historical reality. porque la cruz es una realidad histórica. And Jesus' resurrection from the dead is also a historical reality. Y la resurrección de Jesucristo también es una realidad histórica. The history of evidence shows us, the evidence of the history shows us that Jesus died and he rose again 3 days later. Porque la evidencia histórica nos muestra que Jesús existió, que murió y que 3 días después resucitó. And he did that to show us that he should be believed. Y hizo esto justamente para mostrarnos que era digno de ser creído. Muhammad died and he's still dead. El Mahoma murió y está todavía ahí enterrado. Buddha died and he's still dead. El Buda murió y ahí está todavía enterrado. Mahatma Gandhi died and he's still dead. Gandhi todavía está ahí en su tumba. Jesus dies and he lives. Jesús murió, pero está vivo. He takes everything I've said over these long minutes now, Después de todo lo que les he dicho, and only as the Lord of glory can do, pero si solamente el Señor de la Gloria podría ser, he sums up 2,000 years of theology, Él resume 2000 años de teología 2,000 years of history y 2000 años de historia in one sentence en una oración that gives you and me hope que te da a ti y a mí esperanza, that the price that we pay y que el precio que hay que pagar is worth it. realmente vale la pena pagarlo. He says this, Él dice esto: because I live, you also shall live. porque yo vivo, tú también vivirás. That's the God of the gospel. Y ese es el Dios del Evangelio. Yes, there's a price to pay, Hay un precio que pagar, but the Lord of glory paid it before you did. pero el Señor de la Gloria lo pagó por ti. That's a God worth following. Y eso es digno de seguir. That's the God I've given my life to. Ese es el Dios al que yo le entregué mi vida. So many of us have committed our lives to him as well. Y yo sé que muchos lo han hecho también. May you know him, Que tú lo conozcas, may you serve him, que tú le sirvas, may you seek him, que le busques, so that all the questions of your mind and your heart are answered in him. para que todas las preguntas que tienes en tu mente y tu corazón encuentren respuesta. And that small dead rock is moved out of the way, Y esa piedra muerta que está por ahí sea quitada del camino, so you can see the glorious sun that God has provided for para que us. veas ese glorioso sol que es Dios mismo. Let's pray. Oremos. Father, I thank you for the opportunity to come and speak in this wonderful country. Señor Dios, te agradezco por el privilegio que me das de venir a hablar y compartir tu palabra en este país tan precioso. And I thank you for your people, Lord, who want to serve you. Y agradezco por este pueblo tuyo que te sirve. And I pray for those who might be seeking, Lord, Señor, yo quiero orar en este momento por los que te están buscando. who might be saying, is this worth looking into? Los que quizás se preguntan, ¿esto realmente vale la pena? Is this Jesus for real? ¿Es este Jesús real? I pray, Lord, that they seek it, they find. Señor, yo oro para que ellos te encuentren. I pray that each one of us, whether we're Christians or not Christians, look into our own hearts. Que todos los que estamos aquí, seamos cristianos o no, podamos ver nuestro corazón. And we ask ourselves, is there something that's keeping us from fully devoting ourselves to God? Y que nos preguntemos, ¿hay algo que está impidiendo que yo te siga de todo corazón? I pray that each one of us ask that question of ourselves daily, Señor, yo pido que todos aquí nos hagamos esa pregunta cada día and that we find the answers in you, y que encontremos las respuestas en ti. that we find the answers in the beautiful cross that you have bared for us, Que encontremos la respuesta en esa cruz preciosa, knowing that you are the God porque tú eres el Dios, who takes thorns and makes them into crowns, porque tú eres aquel que toma esas espinas y lo conviertes en una preciosa corona. who takes crosses and turns them into thrones, Y esas cruces tú las conviertes en tronos. who takes sinners and turns them into saints. Y a pecadores los conviertes en santos. You are the hope of the world. Tú eres, Señor, la esperanza del mundo. We love you and we pray Te amamos, Señor, in the name of your Son, y oramos en el nombre de tu Hijo, Jesus Christ. Jesucristo. Amen. Amén. Gracias. Muchas gracias.